Saludos y bienvenidos a Sumo con Frank. Y hoy les traigo el torneo completo de Enjo en enero. Enjo es un luchador que, a pesar de su poca estatura y poco peso, se ha hecho famoso porque derriba gigantes. Se ausentó mucho tiempo por lesiones y ahora mismo necesita un solo torneo en segunda división para poder clasificar a sus beneficios de retiro. Si llega a ganar el torneo de enero en tercera división, recibirá su ascenso a la segunda división sin duda alguna. Y con eso en mente, vamos a su primera batalla. Enjo empezó este torneo en el rango de Makushita 11, lo que significa que para poder subir a la segunda división desde ese rango tiene que ganar el torneo. Hoy se enfrenta a Toseiryu, luchador del establo Tamanoi, contra quien nunca se ha enfrentado. Esta será la primera vez. Estamos listos para comenzar. Le toca a Enjo iniciar la batalla. Comenzamos. Enjo intenta una cachetada, mete su brazo por abajo de Toseiryu, lo jala por ese mismo brazo y lo tira hacia el piso para ganar vía Katatsukashi y obtener su primera victoria del torneo de enero. No sé si saben, pero en los torneos de 15 días, las divisiones 3, 4, 5 y 6 solo pelean 7 veces y no necesariamente de manera consecutiva. En el caso de Enjo, él empezó el día 2 y su siguiente batalla será en el día 3. En el día 3, Enjo entra con una victoria, 0 derrotas y hoy se enfrenta a Otsuji. Otsuji está en el rango de Makushita 10 del establo Takadagawa. Nuevamente, estos dos nunca se han enfrentado. Esta será la primera vez. Vamos a ver cómo empiezan. Empezamos lento. Tachi Ai. Enjo agarra el brazo de Otsuji, lo empuja hasta el borde, sigue empujando, casi lo tira hacia el piso y logra tirarlo hacia afuera en el último segundo para así obtener su segunda victoria. No hay necesidad de Mono I en este caso. Enjo se salva por nada y gana vía Oshidashi. Encuentra su segunda victoria en 2 días corridos, pero tendrá que esperar un par de días para su próxima batalla. El día 6 es el día en que Enjo tendrá su tercera batalla. Su oponente el día de hoy será Fuji Sodai, del establo Fujishima. Tiene 20 años, tampoco se ha enfrentado contra Enjo en ninguna ocasión, pero para tener 20 años y estar en el rango de Makushita 13 significa que este chamaco tiene talento. Estamos listos, comenzamos. Enjo intenta entrar por debajo, pero Fuji Sodai no lo deja. Enjo busca un agarra por abajo de los brazos, jala Fuji Sodai, casi lo tira al piso, lo desbalancea, lo lleva al borde y casi lo saca, pero Fuji Sodai se recupera muy bien. Enjo lo agarra por atrás del Mawashi, intenta tirarlo, pero no puede. Fuji Sodai está demostrando que tiene buena técnica, pero hasta ahí se le acabó la suerte, porque Enjo lo llega a jalar hacia el piso para así obtener su victoria número 3, necesitando solamente una victoria más para el Kashikoshi. En el caso de Enjo, un Kashikoshi no es suficiente. Él necesita ganar la división si quiere subir directamente a la segunda división, o tener más de 4 victorias si quiere subir drásticamente en los rangos de la división 3. 2 días después, en el día 8, Enjo regresa a enfrentarse esta vez contra Haruyama, que también tiene 3 victorias y 0 derrotas. En la división 3 te van siempre emparejando con personas que tienen tu mismo récord. Así van buscando quién va a ser el ganador de la división. Haruyama tiene 25 años, nunca se ha enfrentado contra él. Él está listo para iniciar, le toca a Enjo iniciar la batalla. Empieza Tachi Ai lento otra vez, Enjo buscando tirarlo hacia el piso, empujándolo por la cara, lo jala por el brazo, lo desbalancea, se tropieza Haruyama en la toalla y termina en el piso para darle a Enjo su 4ª victoria. Y como estamos hablando de tercera división, su Kashikoshi, porque solamente pelean 7 veces. Con 4 victorias ya tienes Kashikoshi. Enjo con un Kashikoshi no es suficiente, él necesita tener un 7-0 y ganar la división para poder subir a la segunda. Enjo no tuvo que esperar demasiado tiempo porque al siguiente día tuvo su 9ª batalla contra Go no Umi. Se han visto una sola vez, en esa ocasión ganó Enjo, los dos con récord de 4-0. Go no Umi tiene 21 años, Enjo tiene 31 años, así que la juventud contra la experiencia. Y ahora en adelante todos los luchadores que tienen 0 derrotas están buscando el campeonato y nada más, así que todas las batallas serán más intensas. Go no Umi está listo para iniciar, le toca a Enjo otra vez y empezamos. No deja que Enjo entre por debajo. Enjo intenta tirarlo por la cabeza, pero falla, lo agarra por el Mawashi y lo tira hacia el lado y hacia afuera para darle un chapuzón en la piscina a Go no Umi y obtener su 5ª victoria corrida y darle a Go no Umi su primera derrota y sacarlo automáticamente de contención del campeonato de tercera división. Enjo sigue en vida para ese campeonato y sus esperanzas de subir a la primera división están en lo alto ahora mismo.
El día 11, Enjo regresa a la acción. Con 5 victorias y 0 derrotas, se enfrenta a Tochimaru del establo Kazugano. Tochimaru también tiene 5 victorias y 0 derrotas. Como les digo, en la tercera división nos van conectando con las personas que tienen el mismo récord. Estos dos se han visto 2 veces, cada cual ha ganado una vez. La diferencia de peso entre estos dos es significante. Tochimaru se salta el inicio. Parece que quiere este campeonato tanto como lo quiere Enjo. Pero así no es que se hacen las cosas, hay que reiniciar todo de nuevo. Tochimaru en esta batalla tiene toda la ventaja, le lleva 58 kilogramos de peso a Enjo y le lleva unos 10 centímetros o más de altura a Enjo. Así que todo está para él ganar esta batalla. Vamos a ver si Enjo, el derrumbe gigantes, puede hacer algo contra él. Enjo está listo, comenzamos. Tochimaru intenta empujar a Enjo, pero Enjo da un paso al lado. Hay juego de manos aquí. Enjo intentando agarrar algo, entrar por debajo, pero Tochimaru lo mantiene a la distancia, se mantiene cacheteando y golpeando a Enjo. Enjo por fin llega a entrar y llega a empujar a Tochimaru hacia afuera, tirándolo hasta afuera del dojo para así encontrar su victoria número 6. Y está a una sola victoria del campeonato. Con una victoria más, Enjo va a ser campeón de la tercera división y va a recibir el ascenso a la segunda división automáticamente desde ese rango. Se salta a todo el mundo que está por encima de él y va a lograr su sueño de poder clasificar para todos sus beneficios de retiro, incluyendo poder tener su propio establo, que es lo que estamos esperando. El día 13 del torneo se hace la última batalla para el campeonato de tercera división. En un lado tenemos a Enjo con 6 victorias y 0 derrotas. Pero en el otro lado tenemos a Nobehara, que también tiene 6 victorias y 0 derrotas. Nobehara en el rango de Makushita 54 está peleando por su primer campeonato. Sería el primer campeonato en tercera división del establo Futagoyama. Luchador del establo Futagoyama, compañero de Mita y de Nabatame. Estamos listos para comenzar. Y empezamos súper lento Tachi Ai. Nobehara hace buen trabajo de no dejar que Enjo entre. Lo agarra por Mebashi, casi lo tira, pero Enjo se mantiene en vida. Enjo intenta un tirón de cuerpo que falla y sus piernas no dieron más, dándole a Nobehara la victoria y dándole el campeonato de tercera división. Se ve la frustración en la cara de Enjo porque estuvo demasiado cerca de lograrlo. Así de agridulce es el sumo. Vemos a Nobehara obtener su primer campeonato y estamos muy felices por él y por el establo Futagoyama, pero estamos también tristes de que Enjo no pudo lograr esa séptima victoria. No solo hubieron bastantes luchadores que estaban en los rangos altos de la división 3 que van a lograr cruzar a la segunda división, lo cual significa que es imposible de que Enjo suba a la segunda división con récord de 6-1. Históricamente hablando, Itano Waka y Kita Harima tuvieron el mismo récord, que fue lo más reciente desde ese rango, y llegaron a subir al rango de Makushita 2 o 3. Yo pienso que Enjo tendrá el mismo resultado, lo cual significa que necesitará por lo menos un Kashikoshi para poder lograr subir a la segunda división en el torneo de marzo. Ustedes dirán que como él obtuvo un récord de 6-1 en ese torneo, que lo más seguro logrará lo mismo en el torneo de marzo, pero el problema es que va a estar en el rango de Makushita 3 y la competencia es diferente. Obtener un Kashikoshi ahí va a ser extremadamente difícil, pero yo creo que él lo puede hacer. Bueno, esto fue Asumo con Frank y estas fueron todas las peleas de Enjo en el torneo de enero 2026. Espero que les haya gustado y qué opinan ustedes. ¿Creen que Enjo lo pueda lograr en marzo? Déjenlo en los comentarios que siempre los leo. Nos vemos en la próxima y si no lo has hecho, súmate al sumo. Fuerza arde como un volcán en
sigue